En esta videoclase abordaremos la modulación por desplazamiento cuaternario de fase QPSK. La modulación QPSK viene del inglés Quaternary Phase Shift Keying, y en este esquema de modulación lo que estamos variando de la portadora es la fase. Solo que en este esquema la portadora sufre 4 cambios de fase y cada fase tiene una separación de 90 grados. Entonces, los cambios de fase que sufre la portadora son de 45, 135, menos 135 y menos 45 grados. Es decir, de que la portadora va a tener amplitud constante, frecuencia constante, y lo que vamos a variar ahora es la fase, ¿verdad? Pero esta fase puede tener 4 cambios, que son estos que acabamos de mencionar. Si lo vemos desde la forma de onda en el dominio del tiempo, aquí tenemos la portadora con cada uno de los 4 cambios de fase. Hay que notar que entre fase, ¿verdad?, hay separación de 90 grados, eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para lograr estos 4 cambios de fase, ya no basta únicamente un bit. En este caso, la señal de información vamos a tener que agruparla en parejas de bits, y a esto le vamos a llamar dbits. Es decir, que para lograr una fase de 45 grados, yo necesito un dbit. Para lograr la fase de menos 135 grados, yo necesito también de un dbit. Es decir, que cada fase está representada por 2 bits. Y como son 4 fases, necesito 2 bits, ya que 2 a la 2 es 4, ¿verdad? Entonces, con 2 bits yo logro también 4 combinaciones distintas. Ahora bien, a cada pareja de bits o a cada dbit corresponde una fase de salida, según esta tabla de verdad que tenemos acá. Para el dbit 00 o para la pareja de bits 00, vamos a tener que la fase de salida es menos 135 grados. Para la pareja 01 es menos 45 grados. Para el dbit 10 más 135 grados. Y para el dbit 11 más 45 grados. Es decir, que estas parejas de bits las estamos tomando de la señal de información, de la señal modulante. La señal modulante sabemos que es una serie de bits, una cadena de bits en serie. Entonces lo que va a hacer ahora el modulador es tomar esta cadena de bits en serie, la señal binaria de información, y la va a separar en 2 canales, en un canal Q y en un canal I. Estas letras están tomadas de que este canal está en fase, entonces del inglés in phase, y Q viene de cuadratura, es decir, de que este canal está en fase con la portadora y este canal está en cuadratura con la portadora. ¿Qué significa que esté en cuadratura? Que la fase está 90 grados alejado de la fase central, podríamos decir, ¿verdad? Entonces la idea es la siguiente, pues, de que la señal de bits, la señal binaria, se va a separar en 2 canales paralelos. Y es gracias a estos canales que logramos el dbit, es decir, las combinaciones para lograr las 4 fases. Dado de que la señal binaria se divide en 2 canales, la frecuencia en cada canal también es distinta a la frecuencia de entrada. Frecuencia es lo mismo que rapidez. Entonces sabemos de que esta trama de bits va a una rapidez FB, ¿verdad? Y entonces en cada canal esa rapidez es la mitad de la frecuencia de entrada. Por lo tanto, en cada uno de estos canales la frecuencia es la mitad de la rapidez de entrada. Es decir, FB medios. Ahora bien, vamos a analizar el esquema de bloques del modulador QPSK. Tenemos que a la entrada lo primero que encontramos es el divisor de bits, ¿verdad? Entonces la señal de datos entra a un divisor de bits. Luego de que ha pasado por el divisor de bits,
estos datos que venían en serie se convierten en una salida paralela de dos canales, el canal I y el canal Q, como mencionamos anteriormente. Ahora bien, la rapidez de cambio en cada canal, repito, va a ser igual a la rapidez de entrada entre dos, es decir, FB medios. A esta salida en paralelo se le conoce como D-bit. ¿Por qué? Porque es la pareja de bits que va a entrar a los moduladores balanceados. Cada canal, el canal I y el canal Q, tienen un modulador balanceado. Y bueno, esta señal sabemos que se convierte, ¿verdad?, a una señal discreta estándar de más 1 voltio y menos 1 voltio. Es decir, que a cada modulador balanceado lo que entra en realidad es más 1 voltio o menos 1 voltio. Esto en la simulación de Proteus lo logramos con el DAC, ¿verdad?, el convertidor de digital analógico. Ahora bien, ambos moduladores tienen la misma portadora, es decir que aquí tengo yo el oscilador de la portadora a una frecuencia determinada. La portadora es la misma para ambos moduladores. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el modulador balanceado del canal Q, la portadora está en cuadratura, es decir, tiene una fase de 90 grados. Esa es la diferencia entre la portadora del canal I y la portadora del canal Q. Al ponerle a la portadora del canal Q la fase de 90 grados, logramos el fasor coseno, porque la función coseno tiene una fase de 90 grados. En cambio, para el canal I, el fasor es seno, porque la portadora tiene 0 grados. Entonces, podemos concluir que el canal I representa el fasor seno y el canal Q representa el fasor coseno. Estos fasores nos van a servir a nosotros para graficar el diagrama fasorial. Ahora, como son fases intermedias entre el eje X y el eje Y, entre el eje seno y el eje coseno, es decir que ahora cada fasor, cada fase de salida va a tener una componente en seno y una componente en coseno. Entonces, a la salida podemos ver de cada modulador balanceado que tenemos la función seno positivo o negativo, la función coseno positivo o negativo. ¿De quién depende el signo de la función? ¿De quién depende el signo del fasor? Pues depende del valor de entrada al modulador, del valor discreto, más 1 voltio o menos 1 voltio. Y por último, ambos fasores se suman en un sumador, lo que proporciona la señal modulada QPSK. Es decir, que la señal QPSK es la suma de un fasor seno y un fasor coseno, ambos con la misma frecuencia. Si vemos las señales en el dominio del tiempo, pues aquí tenemos la señal de reloj, la rapidez de entrada, ¿verdad?, el canal I, el canal Q y la salida QPSK. Tenemos en este ejemplo, ¿verdad?, que el tiempo, el periodo de reloj o la frecuencia de bit, ¿verdad?, es de 2000 bps, ¿verdad? Entonces decimos de que la señal que está llegando al modulador tiene una rapidez de 2000 bits por segundo. Esos bits que están llegando al modulador, como ya vimos, salen un bit por un canal I y el otro bit sale por el canal Q, porque los bits que llegan en serie se separan en parejas y luego esa pareja de bits sale a través de dos canales paralelos I y Q, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí en este ejemplo, en el canal I tenemos el bit 0101 y en el canal Q tenemos 0011. Entonces aquí tenemos los D-bits, ¿verdad? El D-bit 00, el D-bit 10, el D-bit 01 y el D-bit 11. Ahora bien, para cada canal ya vimos que la rapidez es la mitad de la rapidez de entrada. Por lo tanto, para el canal I la rapidez es 1000 bits por segundo y para el canal Q también es 1000 bits por segundo. Y bueno, al final, ¿verdad?, concluimos pues de que en cada canal la rapidez es la mitad de la rapidez de entrada, es decir, FB medios. Ahora bien, aquí tenemos la señal de salida y aquí podemos ver
que para cada divit, para cada pareja de bits, hay una fase distinta, ¿verdad? Hay una fase distinta a la salida QPSK. Entonces, ¿cuál es la rapidez de cambio, ¿verdad? En la señal de salida. ¿A qué velocidad, a qué rapidez está cambiando la fase a la salida del modulador? Pues está cambiando la misma rapidez con que cambian los bits en los canales I o Q. Por lo tanto, la salida en baudios para el modulador QPSK es igual a la rapidez del canal I o a la rapidez del canal Q. Para este caso, la rapidez de cambio a la salida serían 1000 baudios. La rapidez de símbolo o el periodo de símbolo 1 milisegundo, si lo vemos en tiempo. Ahora bien, la tabla de verdad para el modulador QPSK. Tenemos ya las combinaciones para el canal Q, canal I, ¿verdad? Y las fases que obtenemos a la salida. Esto, si lo graficamos en el diagrama fasorial, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que cada combinación tiene un fasor coseno y un fasor seno, ¿no? Y eso da el fasor total, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces ahora estas fases tienen componentes en coseno y seno, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver de que para el divit 1, 1, el fasor coseno es positivo y el fasor seno es positivo también. Por lo tanto, la fase está en el primer cuadrante. Veamos la combinación 0, 0. Para la combinación 0, 0, el fasor coseno es negativo y el fasor seno también es negativo. Por lo tanto, la fase está en el tercer cuadrante, donde ambos fasores son negativos. Y así ese mismo principio se cumple para esta fase y esta otra fase de acá. Al graficar esto en el diagrama de constelación, vamos a obtener lo siguiente. Que en el primer cuadrante tenemos el divit 1, 1, en el segundo cuadrante el divit 1, 0, en el tercer cuadrante el divit 0, 0 y en el cuarto cuadrante el divit 0, 1. ¿Qué es lo interesante de esto? Que por una fase estoy enviando 2 bits, ya no envío solo uno. Es decir, que estoy aprovechando una fase para enviar un dato de 2 bits. Ahora bien, ¿cómo obtener un fasor? ¿Cómo obtener la fase de salida para un divit determinado, ¿no? Ya vimos que nos dan la tabla de verdad, pero ¿cómo podemos nosotros obtener, ¿verdad?, a partir del modulador la fase para un determinado divit? Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a asignarle al canal I que tiene un 0, vamos a suponer que tiene un 0, y vamos a suponer que el canal Q tiene un 1. Entonces vamos a decir que para el canal I vamos a tener menos 1 voltio y para el canal Q vamos a tener más 1 voltio. Por lo tanto, en el primer modulador, que es la función seno a la salida va a ser negativa porque es menos 1 voltio, ¿no? Entonces vamos a tener a la salida del modulador del canal I que la función es menos seno. Por lo tanto, ya sospechamos que vamos a tener a la salida del modulador del canal Q, ¿verdad? Vamos a tener más coseno. ¿Por qué? Porque el valor discreto que tengo es más 1 voltio. Por lo tanto, la función coseno se hace positiva. Y como la salida es una suma de estas dos funciones, de estos dos fasores, ¿cuál es la salida QPSK? Más coseno de WST menos seno de WST. Por favor, ignorar este signo más. Entonces, esta sería la fase de salida. La fase completa de salida para el divit 1, 0. Entonces, esto sabemos que coseno, como coseno es positivo y seno es negativo, significa que coseno positivo es el eje Y positivo y el eje menos seno es el eje C negativo, X negativo, perdón. Por lo tanto, la fase va a estar en este cuadrante, en el segundo cuadrante, y si tomamos esta referencia de 0 grados, desde la referencia hasta esa fase hay más 135 grados. Y de esa manera es como podemos ubicar, ¿verdad?, los divit dentro del diagrama
fasorial y por lo tanto el diagrama de constelación, ¿verdad? Básicamente es como que estuviéramos ubicando vectores en el plano de coordenadas seno-coseno, ¿verdad? Recordando que seno es el eje X y coseno el eje Y. Ahora bien, consideraciones de ancho de banda en QPSK. En QPSK siempre consideramos la frecuencia FA, la frecuencia máxima fundamental, que es esa frecuencia a la cual no es que es la frecuencia en la cual, mejor dicho, tenemos la transición de un estado lógico a otro en la señal de entrada, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo que hemos venido desarrollando, tenemos que la frecuencia de reloj, la rapidez de los datos de entrada, es de 2000 bps y sabemos de que en el canal I, pues, por lo tanto, es la mitad, ¿verdad? 1000 bps. Pero ahora bien, ¿qué tan rápido se lleva el cambio de un 0 a un 1? ¿Verdad? Si medimos esa rapidez de cambio, ¿cuánto sería? Es como que tuviéramos una señal senoidal, ¿verdad? Un ciclo de una señal senoidal. Si tomamos una transición de 0 a 1 en el canal I, esto es igual a 500 Hz, es decir, la cuarta parte de la rapidez de entrada. Por lo tanto, para QPSK, FA es igual a FB cuartos, la cuarta parte de la rapidez de entrada. Y bueno, la banda lateral superior es igual a la frecuencia de portadora más la frecuencia fundamental, y la banda lateral inferior es igual a la frecuencia de la portadora menos la frecuencia fundamental. Esto se parece bastante a cómo planteamos el ancho de banda en BPSK, solo que ahora lo que va a cambiar es FA, ¿verdad? Entonces, al hacer las simplificaciones, obtenemos que el ancho de banda en QPSK es igual a FB medio. Es decir, en pocas palabras, que el ancho de banda equivale a la rapidez, ¿verdad?, que tenemos en el canal I, en el canal Q o a la salida del modulador, ¿verdad? Solamente que el ancho de banda, hay que recordar, es en Hertz, ¿verdad? Por lo tanto, para este ejercicio que hemos venido desarrollando, ¿cuál sería el ancho de banda? La mitad de la rapidez de entrada. Serían, la rapidez de entrada son 2000 bps, el ancho de banda serían 1000 Hz, ancho de banda. Ahora bien, si vemos el espectro, ¿verdad?, con la ayuda de la transformada de Fourier, vamos a tener lo siguiente, que la portadora está suprimida, ¿verdad? Para este ejemplo que tenemos acá, la portadora está suprimida, y aquí tenemos las bandas laterales, ¿verdad? Estas son las bandas laterales que se forman desde la banda lateral inferior, que tiene en este caso 500 Hz, hasta la banda lateral superior, que tiene 1500 Hz, hay una distancia de 1000 Hz, lo que equivale al ancho de banda para QPSK.